En una prestigiosa secundaria solo para varones llamada Jumion, 3 jóvenes se han ganado la admiración de toda la escuela. Se trata de Bon-yuk, Jong y Jo-seon, conocidos como los príncipes Sirena, estrellas indiscutibles del club de natación. Bo-yuk es el más destacado, no solo por su físico y habilidades, sino por haber sido seleccionado para el equipo nacional. Su vida parece perfecta. Es el novio de la chica más popular de la escuela de mujeres y todos lo idolatran. Sin embargo, repentinamente abandona el club de natación sin dar explicaciones, dejando a todos perplejos. Un día cualquiera, Bo-yuk descubre que una chica se ha infiltrado en su escuela de varones. Al verla, la joven huye asustada y deja caer una nota donde confiesa su amor a uno de los príncipes Sirena. Bo-yuk encuentra la nota y, convencido de que era para él, queda intrigado por descubrir quién es esa chica misteriosa. Lo que no sabe es que la nota no era para él, sino para Jong, su amigo de corazón frío que rechaza sistemáticamente a todas las chicas. Tiempo después, las autoridades escolares anuncian algo que cambiará todo. La secundaria femenina se fusionará con el colegio Jumion, convirtiéndose en una escuela mixta. Esta noticia enloquece a las estudiantes, quienes ahora podrán convivir con los chicos más populares. Pero hay una alumna que no está nada emocionada, Joara. La misma chica que se infiltró meses antes, ella tiene un secreto que nadie sabe. Es la hermana gemela de Jo-seon, uno de los príncipes. Joara teme ser descubierta no solo por su pasado infiltrado, sino porque su vínculo familiar con Jo-seon se ha mantenido en secreto desde que sus padres se divorciaron. Además, sigue sintiéndose humillada por aquel encuentro con Bo-yuk y no sabe que él leyó su nota y piensa erróneamente que ella está enamorada de él. Para colmo, su verdadero amor sigue siendo Jong, aunque cree que no tiene oportunidad alguna con él. Al iniciarse el nuevo ciclo escolar, los chicos de Jumion llegan a la escuela fusionada. Joara intenta esconderse para no ser reconocida, cortándose el cabello y adoptando una nueva apariencia. Sin embargo, Bo-yuk la reconoce a instantes. Recordando la nota, la confronta y, creyéndose el centro de su atención, le dice cruelmente que no le gusta y que no se acerque a él. Joara queda desconcertada ante su rechazo. Jo-yun, la novia de Bo-yuk, nota el raro comportamiento de él hacia Joara y comienza a sentir celos. Intenta manipular la situación hablándole a Jong para que se acerque a Joara y así alejarla de Bo-yuk. Pero Jong, para sorpresa de Jo-yun, confiesa que está interesado en otra chica. Mientras tanto, Bo-yuk comienza a experimentar síntomas extraños. Su corazón se acelera cada vez que ve a Joara, lo que le preocupa profundamente. Bo-yuk, que en realidad ha pasado por un trasplante de corazón, motivo por el cual dejó el club de natación, empieza a notar que su corazón reacciona solo con Joara. En un encuentro fortuito en la azotea de su edificio, Bo-yuk la acusa de seguirlo. Joara, indignada, le aclara que esa nota nunca fue para él, sino para Jong, y que ese es su hogar porque vive con su hermano gemelo Jo-seon. Esta revelación lo sorprende, y más aún al descubrir el parentesco. Durante las clases y los entrenamientos escolares, Bo-yuk empieza a competir con Joara, pero termina exhausto por su condición física. Ella se preocupa y empieza a sospechar que algo le sucede. Al mismo tiempo, Jo-yun le pide a Bo-yuk que le dé otra oportunidad, y aunque acepta momentáneamente, pronto se da cuenta de que ya no siente lo mismo por ella. En un restaurante, decide romper definitivamente con Jo-yun. Mientras tanto, Jong consuela a Jo-yun, devastada por la ruptura. Aunque fingía estar interesado en Joara, en realidad lo hacía para complacer a Jo-yun. Sin embargo, empieza a notar que está desarrollando sentimientos genuinos por Joara. Joara, por su parte, lucha con sus emociones, confundida entre su antiguo amor por Jong y su creciente atracción por Bo-yuk. Los rumores sobre Joara y Jong comienzan a circular en la escuela. Cuando él le lleva bebidas frente a todos, Bo-yuk al presenciar esto siente celos y la burleza, acusándola de tener mal gusto. En un juego tonto, ambos terminan en una situación comprometedora al caer juntos al suelo, lo que intensifica las tensiones emocionales entre ellos. Aunque ella sigue pensando en Jong, no puede dejar de sentirse atraída por Bo-yuk.
En medio de una disputa por el salón de clases, Hwara se enfurece con los chicos y amenaza con desvestirse para que se vayan. Bo-yuk, alarmado, la cubre con su camisa, gesto que pone celosa a Jo-jun. Ella manipula a Jong para que le declare su amor a Hwara, buscando generar confusión. Más tarde, Bo-yuk se muestra frío con Hwara y le desea suerte en su relación con Jong, lo que la deja completamente descolocada. Tras sentirse enfermo, Bo-yuk visita al médico. El diagnóstico lo deja perplejo. No hay problemas físicos, solo síntomas de enamoramiento. Aunque él lo niega, en su mente aparece la imagen de Hwara. Más tarde, Jo-jun organiza una salida al karaoke para mostrarse con Bo-yuk frente a Hwara. Pero el plan se complica cuando Jong le confiesa a Hwara que no está interesado en ella, sino en Jo-jun. Jong le pide a Hwara que lo acompañe para no sentirse rechazado. En medio de una falsa cita doble, Bo-yuk no puede fingir más y le dice a Jo-jun que solo pueden ser amigos. Ella se va llorando y Jong la consuela, finalmente confesándole que ella es la verdadera chica que le gusta. Mientras tanto, Bo-yuk se queda a solas con Hwara y le dice que algo le sucede cuando está cerca de ella. En un intento de resolver sus emociones, Bo-yuk le pide a Hwara que lo ayude a entender lo que siente. Ella valientemente lo besa y le dice que no sintió nada. Pero para Hwara fue su primer beso y muy significativo. Finge que no le importa y propone que sean solo amigos. Al día siguiente, Jong le cuenta que confesó sus sentimientos y la anima a hacer lo mismo. Hwara decide enfrentar sus emociones y le dice a Bo-yuk que le gusta, pero también le aclara que puede esperar a que él se aclare. Aceptan seguir siendo amigos y su vínculo se fortalece. Mientras estudian juntos, tienen un momento tierno que termina con un susto cuando Joseon llega y Bo-yuk se desmaya. Es entonces cuando Joseon descubre el trasplante de corazón de su amigo. Jong, al enterarse de la enfermedad de Bo-yuk, se siente culpable por haberlo juzgado duramente en el pasado. Bo-yuk insiste en volver a nadar y aunque Jong se opone por su salud, acepta una competencia. Bo-yuk colapsa en la piscina y es llevado al hospital. Hwara llega desesperada y llora al verlo, revelando así la intensidad de sus sentimientos. Finalmente, Jo-jun acepta los sentimientos de Jong y deciden estar juntos. El equipo de los príncipes Sirena vuelve a reunirse para competir una vez más. Y Bo-yuk, después de tanta negación, acepta que está enamorado de Hwara. Le confiesa sus sentimientos y comienzan una nueva etapa juntos, esta vez como pareja, cerrando así una historia de malos entendidos, emociones reprimidas y segundas oportunidades, terminando así esta linda historia de amor. ¿Qué les pareció este drama adolescente? Si te gustó el video, no te olvides de comentar, activar la campanita de notificaciones y darle like. Con eso siempre me estarán ayudando muchísimo. Nos vemos en un próximo video.